informalidad de la tierra en el Perú, digamos, no ha sido un problema para los resultados que se están observando en ese salto tan impresionante en el crecimiento de los ingresos de los pobladores rurales, de los pequeños productores agrícolas en el Perú, y eso contrasta de manera importante con el mismo tema tratado por Ana María en su presentación, en donde el tema de la formalidad es un elemento muy importante, muestra los incrementos en consumo, y trabajos que yo mismo he hecho también muestran que los que tienen títulos, productores agrícolas que tienen títulos, pues tienen mayores posibilidades de acceder a crédito y por ende, digamos, aquí hay un tema que me llama mucho la atención y quisiera oír comentarios al respecto de cómo ese fenómeno en el Perú no aparece como algo importante. ¿Para quién iría directamente la pregunta? Para el doctor Webb. Para el doctor Webb. Doctor Webb. ¿Quiere completar algo? Sí, en realidad yo no tengo una teoría de por qué. Simplemente es como punto de partida para cualquier entendimiento del problema. Hay que mirar los hechos y eso es lo que he hecho. Es un hecho que la tenencia de la tierra del Perú es altamente informal. La propiedad descansa, digamos, en un derecho social de vecinos, de historia propia, de costumbres. Ha habido un programa de formalización de la tierra rural que existió sobre todo en los años 90, duró 5 o 6 años, apoyado por el Banco Interamericano. Pero como vemos ahora en los datos del último censo agropecuario, el porcentaje de formalización sigue siendo muy bajo, menos de 1 en 5 de los predios rurales tienen título formalizado. Y sin embargo, eso parece que no ha sido obstáculo para ese desarrollo tan extraordinario que se registran por una multitud de datos distintos. He mencionado algunos de ellos. Creo que no cabe duda de que ha habido un desarrollo en el nivel de vida y que mucho de eso ha venido de la productividad propia de los pequeños agricultores. Mucho ha venido de la generación de nuevas actividades también, como dije, pero esas nuevas actividades están muy ligados, sobre todo el comercio y el transporte, pero también muchos servicios, están muy ligados a la actividad agrícola misma. Entonces, es la actividad productiva en conjunto que está generando estos mayores ingresos y que eso se está dando sin esta formalización. Yo, verdad, no fue mi plan de vida, pero accidentalmente hace 10 años también le di una mirada al tema de la informalidad de la propiedad, pero a nivel urbano en el Perú. Y ahí uno ve algo muy similar. La propiedad urbana, que es mayormente ahora de personas que han migrado a las ciudades y en el caso peruano, simplemente se han apropiado de tierras que no estaban en uso, arena, cerros alrededor de las ciudades. Se han apropiado de esos y mayormente no han logrado tener un título formal, a pesar de los esfuerzos del gobierno
que han sido más enérgicos que en el caso rural. Pero a pesar de eso, sigue habiendo una alta informalidad en las áreas urbanas. Pero eso no ha impedido el desarrollo extraordinario que se da en esos asentamientos humanos, como llamamos, en las áreas urbanas, donde la gente ha empezado en la arena y con unas casas hechas de estera. Y hoy día uno va a cualquiera de estos y ve casas, después de 30 años más o menos, uno ya ve casas de material noble de 2, 3, 4 pisos. Ya están haciendo pequeños edificios y tienen todos los servicios públicos y muchos pequeños negocios. Entonces esa gente a pesar de tener no tener un título formal, han invertido sus vidas y sus ahorros durante 30, 40 años, han invertido en esa propiedad informal y con eso han construido propiedades inmuebles considerables y muchos negocios. Entonces ahí también, que son básicamente la misma población, pero en el caso de los que emigraron a las ciudades, ahí también uno ve que la informalidad de la propiedad no ha sido un obstáculo, entonces ni en las ciudades ni en el campo. Pero no me atrevo a hacer alguna interpretación sociológica de cómo explicar esto. José, yo creo que hay una diferencia importante entre Perú y Colombia, y es que en Colombia, en las áreas rurales, el imperio de la ley es bastante. Entonces, adquirir una propiedad de manera formal, lograr el título de propiedad formal, realmente implica para el productor rural una certidumbre más grande, porque estamos con el despojo de tierras tan grande que se ha vivido. Eso sucede en Perú y sucede en muchos países africanos, en donde realmente lo importante no es el derecho formal de propiedad, sino tener la certeza de que no va a perder la tierra para hacer las inversiones que requiere. Y yo creo que aquí en Colombia eso no sucede precisamente por el conflicto armado que tenemos, y en este caso la formalización de la propiedad es fundamental. La siguiente pregunta. Yo creo que es eso. Por favor. Buenos días, mi nombre es Felipe y soy estudiante de la Universidad Nacional del Programa de Economía. Mi primera pregunta es para el doctor Laqui. Digamos que es importante mencionar todo el tema de la productividad y de la eficiencia del sector agrícola, pero digamos que también me surge la inquietud de, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con la contención o de la mitigación del cambio climático. Y eso tiene que ver o está muy relacionado precisamente con estos diseños de las políticas productivas, ¿no? Es decir, en qué momento, digamos, esa articulación de eficiencia del sector agrícola puede ir, digamos, como en contra de esa relación con respecto al cambio climático. Es decir, Colombia tiene algunas problemáticas bastante fuertes respecto a ese tema, en que las políticas que se diseñen para el fin de la productividad puede ir en contra de ese fin. Y una segunda pregunta para la doctora Ibáñez tiene que ver con, bueno, efectivamente hay mucha informalidad con respecto a la tenencia, pero me surge también la inquietud de en qué momento, cuando efectivamente se logren reescribir esos derechos de propiedad, efectivamente el derecho de propiedad va a estar bien definido. Es decir, el hecho de que se defina, digamos, la propiedad será suficiente para lograr que se articulen las demás dinámicas que efectivamente asociadas a la productividad y a otro tipo de dinámicas sociales para que sean mucho más provechosas. ¿En qué momento están mejor o podrían estar mejor definidos que lo que ya se tiene? Gracias. Contesto que yo no entendí nada. Señor, yo le pido disculpas, pero parece que usted se dirigió a mi persona, pero el sonido está muy malo, yo no entendí nada. Vamos a tratar de hacer, por favor, las preguntas mucho más concretas, en aras de tiempo también y de claridad.
No, la primera pregunta es para el doctor Laki, tiene que ver con en qué momento las políticas relacionadas con el aumento de la productividad pueden ir en contra de las políticas que están como diseñadas para mitigar el cambio climático. Y el problema es que, pues, efectivamente, un logro en productividad puede irse, digamos... Mire, señor, la única cosa que yo me atrevería a hablar sobre esto es lo siguiente. Que nosotros, por supuesto, tenemos múltiples y muy complejos problemas en el agro, entre los cuales está evidentemente incluido el cambio climático. Pero ese cambio climático es muy poco o casi nada lo que en lo inmediato podemos hacer. Así que nosotros estamos dando prioridad a otras cosas, tratar de desarrollar la capacidad del agricultor para que pueda sobrevivir económicamente produciendo, administrando y comercializando con mayor eficiencia. Sí, no sé si le entendí bien la pregunta, pero los derechos de propiedad, el proceso de formalización que se piensa llevar en el país y ojalá se lleve a cabo, a mí me parece una política que el país necesita y es muy importante. Básicamente lo que haría sería darle el título de propiedad a los que tenían la tierra de manera informal. Le doy un ejemplo de la importancia de eso. En la actual ley de restitución de tierras, los que tenían derecho de propiedad comprobado con su título de propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, les van a restituir la tierra y se las van a restituir de una manera mucho más sencilla. El gran problema de la ley de restitución de tierras eran todos aquellos que tenían informalidad en los derechos de propiedad y que van a tener que probar que realmente estuvieron asentados en esas tierras. Entonces, en ese caso es fundamental tener un título de propiedad. Sin embargo, estoy de acuerdo que si seguimos en conflicto, el título de propiedad no va a evitar que lo expulsen de la tierra. Siguiente pregunta. Gracias, mi nombre es Oscar Marulanda. Tengo una pregunta para el profesor Richard Webb, a quien aprovecho para saludar, y otra para el profesor Laki. Richard, dentro de tu análisis me pareció que estuvo ausente el tema de la importancia del manejo del agua en los incrementos de la productividad en la agricultura peruana, compartiendo contigo la importancia del tema de la infraestructura. La pregunta para el profesor Laki es la siguiente. En el contexto de nuestra problemática actual, la Orinoquia es algo similar a lo que fue para el Brasil el Cerrado, y para nosotros sería muy importante oír un poco cuáles fueron como los factores determinantes en el desarrollo del Cerrado y hasta qué punto considera que el desarrollo de una frontera agropecuaria se puede hacer eficientemente a través de pequeña agricultura o del modelo de agricultura campesina. Sí, efectivamente no mencioné el tema del riego, el agua, que es tema enorme, tanto en la costa como en la sierra. La costa solo produce más cuando hay agua, que es desierto. Pero sobre todo he estado mirando el problema de la sierra, donde mayormente es cultivo de secano, basada en lluvias y por lo tanto de un solo periodo, una sola cosecha al año y con todas las incertidumbres que acompañan la dependencia de la lluvia. Entonces todo eso es parte del problema enorme, geográfico, difícil de la vida en la sierra en el Perú. No hay una historia muy enérgica de cambio, de búsqueda de provisión de agua más regular en gran escala en la sierra, y yo creo que hay un frente enorme de potencial futuro, porque agua hay.
Hay lugares, hay disponibilidad de agua para multiplicar el riego en la sierra, pero hasta ahora no ha habido, primero, la voluntad política de gastar en esas zonas, a pesar de que sí se ha dado eso a nivel de los caminos, pero no en los proyectos de irrigación. Lo que sí se ha venido haciendo y es casi una revolución desde abajo, los mismos campesinos, con ayudas técnicas, enseñanzas de ONGs, de algunos programas del gobierno y por difusión propia, están aprendiendo a aprovechar o crear mini proyectos de irrigación casi a nivel de sus fondos, aprovechando ojos de agua, agua que está debajo de la tierra en algún lugar, donde no se necesita llevar el agua muy lejos. Y hay una multiplicación con esos pequeños sistemas de riego por aspersión en la sierra y en fondos muy pequeños y con instrumentos muy económicos que son mangueras de plástico de jardín y para la aspersión se usan botellas usadas de Coca-Cola donde les hacen huecos y así crean un instrumento que está multiplicando. Yo he visitado pequeñas chacras donde hay pequeños lotes irrigados de esa manera, pero en vez de cultivar una vez al año, ahora cultivan 3, 4 veces al año. Y con eso multiplican la producción de cebada y otros productos, con lo cual ahora tienen mucho más ganado, más producción de leche, etc. Se está dando una pequeña revolución entonces desde abajo, pero hay mucho. Yo diría que ese es un frente de enorme oportunidad para el futuro que no ha sido aprovechado todavía. Señor Marulanda, la ocupación del Cerrado se debió básicamente a 2 factores. El primer factor fue que la investigación agropecuaria logró producir variedades, especialmente de soja y de maíz, que fuesen adaptadas a las condiciones de clima y suelo particulares de esta gran región. Y en segundo lugar, quizás el factor mucho más determinante, pero casi nadie lo menciona, hay un hecho que es importante comentarlo rápidamente. Nosotros en Brasil, en la década del 70, durante la vigencia de los gobiernos militares, ellos, preocupados con el tema de la invasión, de la seguridad nacional, resolvieron impulsar un gran programa de colonización de la Amazonía, de reforma agraria y colonización. Abrieron una carretera norte-sur, leste-este, de 4.000 kilómetros cada una. Agarraron los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña y dentro de ellos les metieron los tractores, las sembradoras, las cosechadoras, las vacas, los cerdos, los pollos, la familia, los útiles de la casa, les dieron crédito, les hicieron la reforma agraria, financiaron maquinaria, hicieron grandes inversiones y estos señores con todo el complejo del aparato paternalista clásico. Y esto fue un rotundo y definitivo fracaso. A los pocos meses o años, muchos de ellos se murieron y los otros volvieron corriendo a su local de origen. Pasados 30 años de este rotundo fracaso, los agricultores de esas cooperativas sobre las cuales yo le hablé, o más bien los hijos de ellos, no pidieron aviones a la Fuerza Aérea, ni crédito, ni mucho menos, contrataron camiones y pusieron encima de los camiones lo que tenían, y la tierra era muy barata, conseguían comprar una superficie 10 veces más extensa que la original,
y con su espíritu emprendedor, como estaban capacitados, formados con espíritu cooperativo, hicieron esa gran revolución, y no tengo la cifra exacta ahora, pero la mayor parte de ese extraordinario incremento en la producción agropecuaria ya viene de esas nuevas áreas ocupadas por estos eficientes, profesionalizados y organizados, con propósitos eminentemente empresariales y no político-ideológicos. De otra parte, señor Marulanda, quiero, en relación a su pregunta, si me parece que en la Orinoquía es conveniente o no insistir en poner pequeños agricultores. Yo no conozco muy bien la Orinoquía, pero yo creo que en principio esto no debería ser motivo de mayor preocupación. Yo creo que tenemos que no olvidarnos que dentro de esa globalización nosotros tenemos que competir con los agricultores más eficientes del mundo. Entonces, si hay aquí alguna empresa, algún agricultor, algún ganadero que ha demostrado que es eficiente, que es capaz de aportar a la generación de riquezas para promover el desarrollo del país, ¿por qué dificultarle la vida? Nosotros en nuestros países, en todos de América Latina, creo yo, nosotros podemos y debemos ofrecer oportunidades a todos. Pero yo creo, lo que me preocupa es que muchas veces veo en esa dicotomía entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina, que hay un fuerte componente político-ideológico. Y la experiencia personal que yo tengo, a donde entra la ideología, el proselitismo político, se destruye la eficiencia. Para mí, el tema del desarrollo agrícola rural, por encima de todo, es un tema fundamentalmente técnico y científico. Es la ciencia que debe garantizar la eficiencia. Finalmente, con relación a los chiquitos jamás, a ellos jamás debe negar oportunidades, pero los chiquitos deben volverse grandes, multiplicando por 2, 3, 5 sus rendimientos, y los chiquitos deben deponer su individualismo, juntarse con otros 100, 200 chiquitos y volverse grandes. Quiero insistirle en el tema de la escala, que nosotros tenemos, señores, en materia de escala de producción. En Brasil, por ejemplo, tenemos 2 primos. Uno siembra como 240.000 hectáreas de soja, el otro siembra como 200.000 hectáreas. Tenemos en Argentina un grupo llamado Grupo Pocatepel. Esa gente ya siembra más de 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas de soja, de maíz, de trigo, no necesariamente en tierras propias, sino que tierras arrendadas de terceros. Así que, señores, hay espacio para todo. Pero si algo puedo sugerirles o insinuarles o decir directamente, señores, no empecemos por lo más conflictivo, por lo que nos divide, por lo que nos separa. Aunamos esfuerzos para buscar un consenso y ofrezcamos oportunidades reales a todos, sin política, sin ideología. Yo honestamente no conozco ninguna experiencia en esa América Latina que haya producido resultados concretos por la vía de la politización. Gracias, doctor Laki. Vamos con las 2 últimas preguntas de manera también rápida y concisa, por favor. Buenos días. Hay 2 con el mismo. Vamos primero con el señor de adelante y por último con las allá atrás. Gracias. Gracias. Mi pregunta es para la doctora Ibáñez, y es sobre información. En Colombia, y usted mencionó una cifra, si no me equivoco, hay 5.6 millones de desplazados o 4, son unas cifras enormes. Llama la atención que cuando hablan de los desplazados del Sudán y otros países, uno ve unos campamentos inmensos de gente pues sin actividad visible y seguramente totalmente dependientes del Estado. Eso no se ve aquí. Entonces surge la pregunta natural de si ese
5.6 millones de desplazados que están catalogados como desplazados por la violencia, quieren volver al campo. Es una pregunta muy importante porque eso tiene que ver con las políticas que debería adoptar el Estado dentro de este plan de desarrollo general del país y la asignación de tierras. ¿Cuál es su opinión? ¿O existen datos al respecto? Para saber de esos 5.6 cuáles ya se adaptaron y se volvieron parte de la ciudad, y si algunos, si muchos, poquitos quieren volver al campo en el caso de que les devuelvan sus tierras. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Quiero mencionar que hay una diferencia muy grande entre el desplazamiento de los países africanos y los desplazamientos que se dieron en Colombia. El desplazamiento colombiano se dio principalmente de manera individual, la gente salía sola y migraba sola, mientras que en las ciudades africanas, en los países africanos, por ejemplo en Sudán, migraban de manera masiva. Por eso en Sudán y en Uganda y en estos países usted ve esos campos de desplazados humanitarios, mientras que nosotros tenemos esos campos. Respecto a su segunda pregunta de cuánta gente quiere volver realmente al campo, muy poquita. En encuestas que nosotros hemos hecho es alrededor del 10-11% de los desplazados que quieren volver. Y lo importante para preguntarse aquí es quiénes son los que quieren volver. Los que quieren volver son los que tenían tierras y las pueden recuperar. Las personas que eran productores agropecuarios porque realmente no han encontrado alternativas en las ciudades y esos son los que quieren volver. Los que no quieren volver, ¿quiénes son? Las mujeres que se quedaron sin sus maridos, prefieren estar en las ciudades, las familias que tienen niños pequeños porque las ciudades les ofrecen una mejor educación y las personas que fueron victimizadas de maneras muy traumáticas no quieren volver al campo. Y hay un tema muy importante y es que a medida que pasa el tiempo, el deseo de volver y de retornar es cada vez menor. Por eso ahí yo creo que la ley de restitución podría ser un cambio importante para que la restitución no se vuelva un incentivo perverso de volver al campo cuando realmente no se quiere, y es que esas personas puedan tomar la decisión de si quieren que les devuelvan la tierra como tal o simplemente les compensen por el valor de la tierra y ellos puedan permanecer en la ciudad. Gracias, doctora Ibáñez. Vamos, para finalizar esta primera etapa, con la última pregunta. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor Laki. Realmente son dos preguntas. La primera es que en su intervención habló un poco del papel, que jugó el gobierno del presidente Lula. Quisiera que fue mínimo, según entendimos. Quisiera que nos ampliara un poco más cuál fue el rol que realmente jugó el gobierno en este proceso, si estuvo más enfocado en temas de educación o en formación o en qué. Y por otro lado, que nos cuente para el caso de Brasil el tema de la seguridad jurídica, qué tan importante es, qué rol jugó. Señorita, referente a la seguridad jurídica, yo le quiero decir lo siguiente, o más bien hablando de la reforma agraria. El gobierno de este expresidente Lula, realmente comprometido con los compromisos que había asumido con sus electores, al tomar posesión, un poquito antes de él, su antecesor también había hecho algo, ha asentado 1.100.000 familias. Y esto, señorita, significó transformar pobres urbanos sin ninguna experiencia en la vida rural en miserables rurales, porque fue un rotundo fracaso. Solo sirvió para dividirnos, para que tenga usted una idea, el componente político, otra vez ideológico. Nosotros tenemos el absurdo de que tenemos 2 ministerios de agricultura, uno para los pequeños, uno para los grandes. ¿Ok? ¿Qué ha hecho el gobierno de Lula y antes de Lula? Lo importante, hay que reconocer, los gobiernos brasileños antes y después de Lula han sido generosos en el otorgamiento de créditos, hubo abundancia de crédito. Y la otra cosa muy importante, que mucho antes de Lula, es que tuvimos un extraordinario servicio de extensión rural, como yo ya mencioné, y también la otra cosa importante es que tenemos una empresa pública
Grupo ICA brasileño, la Embrapa, que realmente es muy eficiente y eso contribuyó. Pero yo diría, señores, señorita, de que eso todo fue importante, pero lo importantísimo fue la iniciativa de las familias rurales que levantaron su ego, su autoestima y asumieron como suyo el compromiso y la responsabilidad de solucionar sus problemas y no perdieron más tiempo pidiendo migajas al paternalismo estatal. Muchísimas gracias al doctor Lacchi, a la doctora Ibáñez y al doctor Webb por sus interesantes apreciaciones y conferencias. Nosotros vamos a hacer un receso y un refrigerio de 15 minutos. Ustedes tienen en el paquete que les entregaron al inicio de la jornada un tiquete con el cual podrán reclamar este refrigerio. La jornada académica continúa en 15 minutos con la conferencia Elementos para la construcción de un modelo empresarial legítimo, social y ambientalmente en la Orinoquía, a cargo del doctor Germán Andrade, el doctor Eduardo Wills y el doctor Manuel Rodríguez de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Buen provecho, nos vemos a las 11:10 de la mañana. A cargo del doctor Germán Andrade, él es biólogo y máster en estudios ambientales de la Universidad de Yale y profesor asociado de la Universidad de los Andes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Aló. Bueno, muchísimas gracias. Debo agradecer a la Facultad de Administración, al Centro de Estrategia y Competitividad y a el Centro de Estudios de la Orinoquia, a los profesores Eduardo Wills, Manuel Rodríguez, Margarita Serge, Santiago Madriñán, de distintas facultades de la universidad, y al personal de apoyo en el Centro de Estudios de Competitividad. Siento que entro a un campo minado, porque me dejaron la cancha sembrada de eficiencia económica, de otras un poco más difíciles de sortear, que son el carácter no ideológico del conocimiento, el carácter no ideológico de la ciencia y la técnica y la política. Pero bueno, afortunadamente el tema que voy a tratar es un complemento. Nada de lo anterior podría perder validez si se ve como un único paradigma de explicación del fenómeno, y lo que vamos a tratar de entrar a ver es un escenario de retos aún más complejo que el de la eficiencia económica que nos han planteado. De malas, así nos tocó a nosotros desarrollar una agricultura en unos contextos globales más demandantes. Resulta que, y lástima que no esté el profesor, el doctor de la FAO, hay una fuerza global, una cuarta fuerza global en juego, que es el escalamiento a nivel global de los pasivos ambientales, de los impactos ambientales y de los cambios globales. Entonces, esto llamamos cambio climático a veces, pero hoy se está llamando más cambio ambiental global, incluyendo las dimensiones sociales. A partir de ese momento les pido el favor que si yo digo ambiental o social es una tara mental que tengo, porque no hay ningún aspecto ambiental que no sea social. Entonces, el lenguaje a veces nos traiciona. Y lo que sí no es integrador es la perspectiva de las disciplinas. A veces tenemos una mirada solamente desde las ciencias biológicas o solamente desde la economía, y ahí sí ya estamos hablando de lo biológico, de lo económico, pero como disciplinas. Muy bien. Les voy a contar avances y lecciones de un convenio entre la Facultad de Administración y Río Paila Castilla en el proyecto Veracruz. Y entro directo a hacer una pequeña reflexión sobre el modelo disponible. Este libro, La mejor Orinoquia que podemos construir, es una crítica, es producto de unos foros en los cuales estábamos cuestionando, haciéndonos preguntas sobre este modelo de intervención en la Orinoquia, que es la creación de un gigantesco paisaje agronómico,
agroindustrial extremadamente homogéneo y dirigido a maximizar la producción económica. Eso que entonces está muy bien porque es eficiencia económica, lo vamos a revisar desde unas nuevas miradas. Porque también hay evidencia científica en el Brasil de la otra cara del milagro económico del famoso cerrado. Lo que pasa es que es una eficiencia, es una mirada minoritaria de la gran minoría de la ciencia ambiental del Brasil, en donde podemos ver claramente que, y la presentación está disponible, el problema es un balance entre la producción de alimentos, la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Es decir que si nosotros partimos de este diagrama, en donde cada uno de los pétalos de esta flor me está señalando una función de la naturaleza y del territorio que hoy llamamos servicios ecosistémicos. Y en este tenemos la misma flor en un escenario de maximización agrícola. En pocas palabras, lo que se está diciendo es que maximizar la agricultura tiene un efecto sobre otras funciones de la naturaleza, que son servicios de los ecosistemas, que tienen actores involucrados, que hay significados culturales en juego, es decir, que no estamos desarrollando la agricultura sobre un lienzo en blanco. Y ese tipo de balances que son socioecológicos son los que debe apoyar y promover una política verdaderamente integral de desarrollo de la altillanura. Aquí tenemos un mapa del profesor Andrés Etter de la expansión agrícola de la agricultura industrial en la altillanura. Simplemente para decirlos, es un proceso rápido, acelerado y posiblemente que se siga acelerando. Posiblemente las discusiones sobre seguridad jurídica y el proceso que se ha dado este año, hay que ver en los datos si de alguna forma han frenado o no la tasa de expansión de la agricultura. La pregunta es el modelo que queremos. Esta es la altillanura del Meta y aquí tenemos la ubicación de la agricultura industrial y mirando en detalle, y sobre todo si uno ha sido entrenado en leer las funciones de la naturaleza en el territorio, eso se llama ecología del paisaje, uno ve que aquí hay varias cosas. Evidentemente, en algunos sitios no se están respetando, conservando los cursos de agua, se están alterando los sistemas hídricos. Puede ver que se están conservando o dejando sin intervenir algunos bosques de galería. La pregunta es, ¿este es el modelo que queremos replicar en 2, 3, 4 millones de hectáreas de la Orinoquia? Por supuesto, podríamos hacerlo, pero tenemos que enfrentar no solamente el reto de la eficiencia económica y de los temas sociales que ya se hablaron, sino algunos temas emergentes del siglo XXI. Pérdida de biodiversidad y disrupción de funciones en los ecosistemas, colapso de sistemas de provisión de servicios ecosistémicos, colapso del ciclo del agua. Hay evidencia en Brasil de colapsos de ciclo del agua, de sedimentación de ríos, producto de intervenciones rápidas sobre los ecosistemas, de colapso de pesquerías, de extinción de especies. Alguien podría decir que eso es un problema para después, porque tenemos otras urgencias, sin embargo, que además nos comprometen jurídicamente ante la comunidad internacional hoy. Y mal haríamos en no atenderlos. Adaptación al cambio climático. El problema del largo plazo es que si no se actúa hoy, después ya es tarde. Y no le hemos dado la suficiente prioridad. Y no es el problema de que no podamos mitigarlo. La mitigación tiene, es decir, las causas que producen el calentamiento global tienen una dinámica. Es la adaptación. O sea, ¿cómo vamos a recibir ese cambio climático? Y eso se llama no construir más vulnerabilidad en el territorio. Y esa es una palabra clave de este trabajo que hemos hecho con Río Paila. No construir más vulnerabilidad en el territorio. No quiere decir dejarlo quieto, transformarlo, pero mirando ese horizonte. Obviamente sobre el desarrollo humano hay ganadores y perdedores, no todo el mundo gana, aunque aparentemente en algunos discursos son más los que ganan, puede ser verdad, por supuesto,
pero hay que considerar las inmensas minorías de perdedores. Nos lo obliga la ley, nos lo obliga una mirada ética sobre el desarrollo y buscar una armonía entre el crecimiento económico y el desarrollo regional, el tema de las políticas y las instituciones. Hay una serie de nuevos retos que no son los viejos retos que ya hemos escuchado. ¿Qué hicimos nosotros? Yo diría que Riopaila Castilla se acercó a la Universidad de los Andes anticipando unas fuerzas globales que empiezan a afectar el negocio de la expansión agrícola hoy, que son ambientales y sociales. Eso es el origen de un acuerdo que tiene un ciclo adaptativo, crear una línea base de conocimiento social y ambiental del territorio, unos acuerdos de emplazamiento de la agricultura y de gerencia ambiental, una aplicación de recomendaciones y un seguimiento para un proceso de aprendizaje. No es asistencia técnica. Si alguien dice cómo hacerlo, en términos de los retos que hemos hablado, está echando cuento, porque esto está en la frontera del conocimiento de las ciencias ambientales. No es asistencia técnica. Es un enfoque de múltiples disciplinas, es un enfoque de generación de conocimiento en el contexto de aplicación y, muy importante, un enfoque de ir construyendo acuerdos a nivel directivo de Riopaila Castilla. Por eso la universidad entró a trabajar. En estos días sale el libro, este videobim no nos ayuda mucho, pero aquí está el libro que está en imprenta, entonces todo el cuento que les voy a echar está ya en extenso, en un libro que muy pronto estará disponible, se llama Ecosistema Agroempresarial o Ecosistema Empresarial Agroindustrial, que recoge la memoria de lo que hemos hecho. Básicamente lo que hicimos fue generar un modelo, comillas, un modelo y un proceso de gerencia ambiental y social para este emprendimiento Veracruz, 40.000 hectáreas, en el foco, en el huracán de toda la discusión que se ha dado sobre agricultura industrial en el Bichada. La altillanura no es homogénea. Cada que nos aproximamos a la altillanura en una escala más aproximada, o cada que refinamos nuestros conceptos, va apareciendo una altillanura tremendamente heterogénea. Miren ustedes, en este sitio donde estamos trabajando, hicimos un estudio detallado del sistema ecológico con sensores remotos en un nivel de precisión que no se había hecho en la Orinoquia y encontramos que solo el 36% corresponde al imaginario de la gran política de la expansión de la agricultura sin restricción ambiental. Solo el 36%. El resto son unos sistemas ecológicos complejos, como los bosques, como las sabanas arboladas, y como esas sabanas que reciben las lluvias, no son inundación de ríos, sino sabanas que reciben las lluvias, llamamos encharcables, donde nacen los grandes ríos no andinos, del Bichada. Río Tomo, Río Vita, el Yucao, el Manacasías también son, pero están en el Meta. Bueno, ¿y qué pasa con esos ríos? Pues que esos ríos son los ríos desarrollamos todos unos lenguajes para entendernos y para llegar a acuerdos. Ríos acuario, entre comillas. Ríos de aguas oscuras, donde se produce la exportación importante de peces ornamentales de Colombia. Ríos ácidos. La pregunta es cuántos millones o cientos de miles de hectáreas se pueden transformar de agricultura industrial con enriquecimiento de suelos, con liberación de nutrientes, antes de que estos ríos cambien de régimen ecológico y se pierda, por supuesto, el servicio o el beneficio de la pesquería ornamental. Es un ejemplo de lo que podría estar en juego con un desarrollo convencional de la agricultura industrial. Convencional, es decir, solamente partiendo del paquete tecnológico y del emprendimiento y de las políticas que lo favorecen. Para poder hablar y tomar decisiones, no establecimos un criterio científico. Este es, cúmplalo. No. Creamos 3 escenarios para poder escoger, para el diálogo con los decisores. El primero llamamos mínimo y es cumplir la ley. Lo mínimo es cumplir la ley ambiental. Lo segundo, prevenir impactos ambientales conocidos, lo llamamos ecoeficiencia. Y el tercero es precaución,
tener el ojo puesto sobre aquellos impactos que no conocemos y que pueden suceder, como son, por ejemplo, los efectos catastróficos que se están viendo en los años de extrema sequía en otras partes del Orinoco. Entonces, la ley, lo que conocemos y podemos prevenir, y lo que no conocemos y podemos prever y ser prudentes hacia ello. Aquí está la descripción, los impactos directos de cada uno de estos escenarios y los traducimos en niveles de riesgo, y ahí sí se entiende desde el punto de vista empresarial. Riesgo del negocio, riesgo legal. Si tumbamos morichales, si tumbamos los bosques, nos cae la autoridad ambiental. De pronto no nos cae porque hay una debilidad institucional tremenda, pero hay riesgo. Social, parte de la biodiversidad se puede perder. Y la región está llena de actores mirando la biodiversidad, desde satélites, están las ONGs internacionales, está el Convenio de Diversidad Biológica. Riesgo social, están los ojos mirando el tema de los grupos étnicos, de los grupos vulnerables. Actores que están en otro dominio. Y básicamente un escenario prudente de adaptación al cambio ambiental, porque el cambio ambiental global, ya les dije, mientras no se pueda mitigar, hay que irnos adaptando, y la adaptación es no construir más vulnerabilidad en el territorio. Entonces, ¿qué incluimos en la agricultura y qué no incluimos en la agricultura? Es la gran pregunta. Hicimos los 3 escenarios sobre los tipos de sistemas ecológicos, hicimos 3 posibilidades. No se puede tocar los bosques y las sabanas porque es un requerimiento legal, las sabanas inundables. Un escenario 2 de previsión, 3 de precaución. Esto está en un artículo, está disponible, mi correo electrónico lo pueden recibir. Este esquema de innovación para el diseño adaptativo de un paisaje agroindustrial está ya en el dominio de lo público en esta publicación de la Universidad Javeriana. Y pusimos los 3 escenarios en el mapa detallado que habíamos hecho, con la aclaración de que los predios de Río Paila son un pedacito aquí, y una decisión empresarial importante fue permitirnos a nosotros mirar el contexto del sistema ecológico. Es decir, ellos financiaron una línea base del sistema ecológico mucho más allá de su propia responsabilidad directa sobre los predios, lo cual es una muy buena señal. Así lo fue para nosotros. Y aquí están los 3 escenarios que se entienden mejor aquí. Porque, ¿qué pasa? El escenario legal me permite aproximadamente el 75% de las tierras listas para la agricultura. Obvio, solamente conservo bosques y sabanas inundables. El segundo, el de previsión de impactos conocidos, me implica un diseño de territorio donde tengo que dejar otros tipos de sistemas ecológicos no bajo agricultura industrial. La ganadería puede ser un factor de conservación. O sea, aquí hablamos de conservación en el sentido de no arar la tierra. Se puede hacer forestería, se puede hacer agroforestería, se podría hacer ganadería, pero no arar la tierra en un escenario mayor. Y el de precaución, que es la mala noticia de las ciencias ambientales, la verdad incómoda, es de que nos hemos vuelto los malos del paseo, porque nos toca echar el cuento de lo que no se puede hacer. Y en ese sentido este proyecto yo creo que es innovador, porque nos permitió construir un discurso y unas decisiones ambientales desde la perspectiva del negocio y desde la perspectiva honesta de lo que sabemos y no sabemos desde las ciencias ambientales. Entonces, para la universidad, muy interesante este tipo de trabajos. Obviamente los bosques y los morichales no están en cuestión. Las grandes, gigantescas sabanas de altillanura, bancos de sabana, donde la instalación de la agricultura industrial tiene menos restricciones ambientales, no ninguna, menos. Y unos espacios complicados como las sabanas encharcables. Esto es desde una avioneta, esto fue antes de la maldita niña, comillas, esto fue un año lluvioso antes de que comenzara el plan de desarrollo actual, donde simplemente reciben las aguas y ahí nacen los ríos. O sea, en los llanos, en la altillanura, los nacederos no están en los páramos ni en las montañas. Hay sabanas que son nacederos de ríos muy importantes como el Tomo, el Yucao, etcétera, que ya les dije,
y una cosa compleja que son las sabanas arboladas. Aquí se alcanzan a ver punticos. Y entonces de pronto uno dice, ¿no serán esas las sabanas ricas en biodiversidad que la Unión Europea ya tiene una directriz para excluir de la compra de biocombustibles? O sea, aquí hay un tema que ya está llegando y es la percepción reguladora que dice que en las sabanas tropicales también hay valor ambiental, no solo en la Amazonía. No para decir que no se puede hacer nada, sino para decir que se debe hacer de forma prudente. La palabra no es sostenible para mí, sino prudente. Ahí está, las famosas sabanas arboladas, las sabanas encharcadas, y entonces, claro, eso nos lleva al escenario muy complicado de un equilibrio económico, un equilibrio financiero difícil, si el 100% de las tierras se compró para producir con una esperanza de retorno, y si ahora resulta que solo es el 60 o el 30, difícilmente hay un cierre de caja de un negocio, a menos que haya un instrumento de política que lo permita. Ahí voy dejando elementos para la política, porque eso es lo que debería estar haciendo la revisión de la política, es la salvaguarda de los bienes públicos, ambientales y sociales. Bueno, estos son los ríos de aguas oscuras que nacen. El río Vita tiene 500 kilómetros, es un río de segundo orden, uno de los principales afluentes del Orinoco, y es un río que es el principal receptor de las aguas de todas las áreas de transformación agrícola de la Orinoquia en la Altilla Nueva. De ese tamaño son las cosas y es un río absolutamente intacto, no que no esté habitado, absolutamente intacto en sus indicadores ecológicos. Por eso hay una iniciativa ahora con empresarios de lanzar el río Vita como el primer río protegido de Colombia, es decir, hacer la transformación prudente, pero que el río siga siendo y manteniendo su integridad ecológica, es decir, que siga siendo un río de aguas transparentes, oscuras, etc. Y no un río que cambie de régimen, un río lleno de nutrientes, lixiviados, sedimentos, que es lo que, con todo respeto con el ausente de la FAO, no está contabilizando en su discurso, los pasivos ambientales y sociales que generó el modelo brasilero. Claro, en medio de un milagro económico, pues es más difícil tener un argumento contundente. Pero esas cuentas de cobro tarde o temprano se pagan, como la del cambio climático. Como no nos las sabemos todas, porque nadie tiene el conocimiento exacto de las ciencias para decir cómo intervenimos, hemos diseñado esta intervención como un proceso de aprendizaje, un experimento del mundo real, del cual vamos a empezar a extraer aprendizajes. Y Río Paila accedió, y ese es un proceso que debe seguir, a crear una estación de investigación, a dedicar un predio exclusivamente para la investigación, uno de los predios que compró, donde debemos estudiar la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, el bienestar humano, la legitimidad, etc. Y hay una propuesta de monitoreo. La idea es que la transformación de la diversidad biológica, que se traduce, que es el sistema que provee servicios y seguridad ambiental para la humanidad, la transformación debe llevar una trayectoria que ojalá no sea el colapso, sino que se estabilice en unos niveles que pueden ser de máxima precaución, posiblemente no hay quien pague eso, integración prudente, que es lo que estamos diciendo, integración riesgosa o máximo riesgo. Me da la impresión que la tendencia va a la integración, no la de Río Paila en este caso, en otras partes, hacia el máximo riesgo de transformación rápida. Con la diferencia que aquí hay que mirar también la tasa de transformación, porque no es lo mismo transformar un ecosistema durante 100 años que hacer la misma transformación en 10 o en 20. La naturaleza no tiene tiempo de reacomodar sus propios procesos. Bueno, el tema social, ya me queda muy poco tiempo, reconocimiento del entorno organizacional, fuerzas económicas, fuerzas sociales y políticas, percepciones locales, ligadas muchas de ellas con las funciones y los servicios ecosistémicos. La tierra no está vacía, la tierra tiene actores, llaneros, campesinos, indígenas y otros grupos, la clasificación de los grupos de interés según su nivel de poder, legitimidad y urgencia, para diseñar un esquema diferenciado de gerencia social corporativa frente a los actores involucrados del negocio, porque hay interdependencia con los grupos de interés, porque hay necesidad de respetar la diversidad,
Aquí hay un tema indígena que me lo va a saltar porque Margarita nos va a contar algo sobre eso ahora y el tiempo apremia. Un diagnóstico institucional que muestra la tremenda debilidad institucional y cómo vamos a poder implementar una política ambiental y socialmente sana, mínimamente sana, con esta debilidad institucional. Las corporaciones regionales de la región son las que tienen un déficit en relación con sus obligaciones y los recursos que tienen. Entonces, un ambiente institucional bastante perverso para una política de integración extremadamente rápida como la que se pretende hacer. Eso se llama riesgo social, pérdida de bienes públicos, ambientales, generación de conflictos socioambientales, del cual ya Colombia es campeona, etcétera. La propuesta, rápidamente. Acercamiento a las comunidades indígenas, fue muy cuidadosa la propuesta en términos de indígenas, y Margarita ahora nos comentará en el sentido de la discusión que tuvimos. No fácil llegar a ello, pero fue muy especial. Consulta previa para la agricultura, habráse visto, consulta previa para la agricultura. Sentencia de la Corte, conocer sus formas de vida, planes de vida, generar una política de empleo y participación de las comunidades, porque no son indígenas, son culturas en transición, forzada o voluntaria, pero en transición. Los municipios, apoyo a los planes de ordenamiento y una propuesta regional que ya está avanzada, y en la bibliografía que ustedes tienen del documento de divulgación están los trabajos que están bajo Patricio von Hildebrand y Diego Marulanda. Por favor, los miran porque ahí están los documentos, porque esto es de hace 1 año y medio, y en ese año y medio han seguido sucediendo inversiones de la empresa en estos temas. Otros sectores, autoridad ambiental. La gerencia de la legitimidad es un concepto central que lo podríamos traducir como la licencia social, obtener la licencia social, que es un concepto del International Finance Corporation, es un concepto de entidades financiadoras, donde básicamente no puede operar un negocio con eficiencia, etcétera, etcétera, dentro de un ambiente social hostil, donde la sociedad no ha reconocido las bondades que le puede generar. Conclusiones, yo creo que la política en la altillanura sigue estando coja porque no tiene una visión territorial completa, aunque tiene ciertos manifiestos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos y sociales, pero en biodiversidad y servicios ecosistémicos se queda en la visión de 1980 de tener unas cuantas áreas protegidas y el resto no tiene nada que ver con la biodiversidad, situación absolutamente refutada por las ciencias ambientales de hoy. No considera la biodiversidad y el sistema hídrico receptor de las transformaciones, aguas abajo de la agricultura, que es un territorio gigantesco. Yo creo que hay que hacer una revisión normativa de determinantes ambientales porque la política supone, eso sí es una lectura mía entre líneas, que el tema ambiental se resuelve si del ordenamiento, si se aplican los determinantes, pero no se aplican porque hay debilidad institucional. Supongamos que las instituciones se ponen al día, supone que los determinantes son suficientes. Yo diría aquí coloquialmente que son suficientes para la percepción de los problemas ambientales que teníamos en 1990, pero no para el siglo y la generación del cambio ambiental global. Deja planteada de que el Ministerio de Ambiente debe hacer la estructuración ecológica de la altillanura, deja una ventana muy interesante, ¿no? Y que Cormacarena debe trabajar servicios ecosistémicos de agricultura y Corporinoquia mapeo de humedales. De una forma curiosa reparte para uno un tema y para otro el otro, siendo que ambos están en ambos, pero bueno, dijéramos que podían juntarse las dos corporaciones y de pronto hacer algo integral en este tema. Bueno, estos son los potenciales limitantes que reconoce el COMPES. La escala es muy gruesa, pero fíjense que aún así la altillanura pues no era el gran espacio para el milagro económico sin determinantes ambientales. El Instituto Humboldt está hoy mapeando humedales a escala detallada, y la sorpresa es que si no cambiamos la visión de lo ambiental y ver los ecosistemas no como limitantes al desarrollo, sino como soporte del desarrollo, la noticia para la altillanura va a ser leída como una mala noticia.
En lo político, ya dijimos, actualizar la política agrícola con políticas como la biodiversidad y la gestión del riesgo, profundizar temas de desarrollo rural, grupos vulnerables, un déficit de implementación de políticas ambientales no genera un espacio adecuado para esta política, como es el que tenemos aquí.